Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. Soy el auxiliar Pedro Leonardo Caballero Arroyo. Soy del subgrupo de 3 de bacteriología y este video lo hago exclusivamente para que puedan orientarse y despejen sus dudas. Bien, vamos a ver el primer capítulo, que sería la clasificación bacteriana. Bien, los principales objetivos que vamos a tener es clasificar a las bacterias según su forma, su temperatura, su pH y su nutrición. Igual que también ustedes saben que las bacterias son incoloras, bien, y para nosotras verlas en el microscopio tenemos que estar tiñendo. ¿Ya? Tenemos la tensión de Gram o tenemos por ejemplo la tensión de Ziel-Nielsen, ¿ya? En las cuales la tensión de Ziel-Nielsen sería principalmente para bacterias que se conocen como VAR, ¿ya? Son los bacilos ácido alcohol resistentes, en los cuales un ejemplo de ellos son los Mycobacterium tuberculosis, en los cuales estos poseen principalmente ácidos micólicos, ¿bien? O también conocidos como grasita, ya para que ustedes me entiendan. Por lo tanto, aquí tenemos primeramente tensión de Gram. La tensión de Gram lo va a estar clasificando en Gram positiva y Gram negativa, en los cuales esto tiene que influir bastante es en su pared celular, porque eso es lo que se va a teñir, en los cuales tienen que ver que está formado de peptidoglicano. Bien, si tiene harto peptidoglicano van a ser Gram positiva, si tienen poquitas son Gram negativa. En sí hay una diapositiva que especifica todo eso. Lo que quiero que ustedes vean y sepan de acá serían que la Gram positiva tiene un color en forma de azul violeta y las Gram negativas tienen un color rojizo. Bien, vamos a proseguir entonces. Según su morfología, este se va a estar clasificando en tres. Se va a clasificar en cocos, en bacilos y en espirilos. Bien, los cocos tienen una forma esférica, en los cuales su nombre va a variar según cómo está agrupado. Si está solo, se conoce como coco. Si están dos juntos, se conoce como diplococo. Si estos diplococos están encapsulados, se conoce como diplococos encapsulados, ¿ya? Después tenemos, si se encuentran en 4, tenemos las tetradas. Si se encuentran en 8, se conoce como zarcinas. Bien, si un casual los cocos se encuentran en forma como de racimo de uva, se conoce como estafilococos. Hay un ejemplo, por ejemplo, tenemos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus. Bien, igual que también aquí tenemos, si se encuentran los cocos en forma de cadena, se conoce como streptococcus. Hay, por ejemplo, un ejemplo de ello sería el Streptococcus pyogenes, que este es característico porque va a producir ¿qué cosa? Va a producir faringitis estreptocócica, ¿ya? O faringitis bacteriana, ¿ya? Igual también hay otros estreptococos como el Agalactae, que está a producir principalmente sepsis en neonato, ¿bien? Igual que también tenemos aquí también el diplococo, que tenemos principalmente el diplococo, el que va a producir neumonías típicas, ¿bien? El Streptococcus pneumoniae se conoce, ¿bien? Entonces aquí tenemos después siguiendo los bacilos, ¿bien? Los bacilos tienen forma como de bastón, en los cuales obviamente según cómo están agrupados se conoce como cocobacilos. Si están solos se conoce como lobacilos. Si están dos juntos se conoce como diplobacilo. Si están en forma así unilaterales se conoce como empanizado, o si están en forma de cadena se conoce como streptobacilo. Y por último tenemos los espirilos, en los cuales este va a tener forma de tirabuzón. Bien, el más característico de ellos tenemos las espiroquetas, en los cuales aquí se conoce el más característico de espiroquetas. Tenemos el Treponema pallidum, ¿ya? Treponema pallidum, que va a producir la patología conocida como sífilis, ¿ya? Aunque también podemos ver aquí el Helicobacter pylori, que este va a actuar principalmente en la parte del píloro, ¿ya? O aquí tenemos el Corynebacterium, Vividrio, ¿ya? Vividrio cholerae, que va a producir principalmente lo que se conoce como el cólera, ya entre otros en particular. Bien, entonces vamos a proseguir. Después tenemos por su temperatura, en los cuales este se va a clasificar en tres. Ya tenemos bacterias psicrófilas, bacterias mesófilas y bacterias termófilas, en los cuales el que tenemos que prestar más atención son en las mesófilas. ¿Por qué? Porque estas son las que van a estar produciendo las infecciones en el humano. ¿De qué forma nosotros entonces vemos todo eso? Psicrófilos viven en temperaturas de menos de 20, ¿ya? Por lo tanto viven en cosas heladas, ¿bien? Y las termófilas van a vivir en temperaturas de 55-80, por lo tanto van a vivir en lugares cálidos, por ejemplo aquí los volcanes, entre otras cosas, ¿bien? Y las mesófilas son características porque viven en rangos de 20 a 45, ¿ya? En los cuales estas son las zonas de peligro principalmente para el ser humano, ¿bien? Porque ustedes saben que la temperatura normal del ser humano sería entre unos 35 a 37 grados centígrados, y por lo tanto son las que hay que tener cuidado porque tanto viven. Ahí encontramos a las bacterias patógenas o bacterias comensales en particular, que van a estar formando un tema de la flora. Bien, después tenemos por su pH, que esto por su pH es muy diferente a lo que vimos en el anterior.
Porque aquí justamente pueden haber bacterias alcalinas, bacterias neutras y bacterias acidófilas, que ambas pueden ser alcalinas, neutrófilas o acidófilas, van a producir patologías o enfermedades en el ser humano, o pueden convivir como una flora normal. Bien, tenemos principalmente, aquí tenemos, ¿qué es el pH? ¿Ya? El pH es el potencial de hidrogeniones, en los cuales esto se va a estar clasificando, va a ir de la escala del 0 al 14, en los cuales la parte media se conoce como 7, que eso sería lo neutro, ¿ya? Todo el tema relacionado con el tema de los 7, lo neutro. Si está en menos, yéndose hacia el 0, se conoce como acidófilo, y lo que se está yendo hacia el 14 se conoce como alcalino, ¿bien? En los cuales hay que particularizar, tienen que saber principalmente que en nuestro cuerpo van a haber sustancias o lugares que van a ser más ácidos, más alcalinos. Por ejemplo, el estómago, ahí tenemos el ácido clorhídrico, en los cuales este tiene un pH de 0,8, ya por lo tanto va a ser bastante ácido. O en el intestino delgado, ustedes saben que el intestino delgado se va a estar produciendo ¿qué cosa? El bicarbonato, y por lo tanto el intestino delgado va a ser más alcalino, gracias al bicarbonato que se va a producir, porque ustedes saben que justamente en el estómago se produce el ácido clorhídrico y después todo se tiene que ir al intestino delgado. ¿Bien? En el estómago se va a estar disolviendo los alimentos gracias al ácido clorhídrico, y en el intestino se va a estar absorbiendo. Por eso es que aquí, justamente en el duodeno y en particular en el intestino delgado, se va a estar liberando el bicarbonato para reducir la acidez del estómago. Bien, del ácido clorhídrico que se produjo en el estómago. Después tenemos aquí bacterias alcalinas. Son aquellas que son mayor a 7, ya como les comenté, lo que está en color azul, en los cuales un ejemplo de ello que puede ser pregunta de examen es el Vividrio cholerae. Como les comenté, el Vividrio cholerae ya son unas bacterias en las cuales estas se caracterizan porque van a producir una patología conocida como el cólera, ¿ya? El cólera, lo que se va a ver una clínica bastante particular es que va a producir diarrea acuosa, o también conocida como diarrea en agua de arroz, ya como forma de agua de arroz, en los cuales van a ver que para su tratamiento principalmente no suele ser con antibióticos, sino suele ser un tratamiento sintomático, en los cuales ustedes saben que en el cólera van a estar haciendo diarrea, y por lo tanto hay peligro que el paciente se deshidrate. Por lo tanto hay que tener al paciente bastante hidratado y viendo en particular un tratamiento sintomático contra los síntomas que está presentando. Bien, después tenemos las bacterias acidófilas, en las cuales estos van a vivir en pH menores a 7. Uno del más característico de esos tenemos los bacilos de Doederlein. ¿Qué son los bacilos de Doederlein? Es la flora normal, justamente son bacterias que se van a encontrar como flora normal de la vagina, ¿ya? Principalmente de las mujeres sexualmente activas, ¿ya? Principalmente de las adultas. Van a ver que la flora justamente de las niñas, la flora de una adulta y la flora de una menopáusica son muy diferentes, ¿ya, chicos? Por lo tanto, estos bacilos de Doederlein son bastante buenos, porque aparte que son flora normal de la vagina, va a ser principalmente para evitar todo tipo de infecciones que pueda producir el tema de una mujer. Bien, aquí tenemos bacilos de Doederlein acidófilos. Después tenemos las neutras, en las cuales estos se desarrollan en pH de 7,2 a 7,6. Justamente una característica o pH, van a ver que la propia sangre es de 7,4, ¿ya? Por lo tanto, la sangre sería como de tipo neutro. Bien, aquí van a ver que estas bacterias que van a ir neutras son bacterias comensales, ya bacterias que van a ir específicamente, podemos tener en el intestino, en la parte del intestino, aunque también obviamente hay bacterias que viven en la parte de la piel o en lugares que estén en contacto, ya sea la superficie o mucosas de nuestro interior que estén en contacto en relación con el exterior. Según por su nutrición, van a ver que esto se va a clasificar según su fuente de energía o según su fuente de carbono. Si es según su fuente de energía, tenemos que saber si son fotótrofas o son quimiótrofas. ¿Qué significa? Fotótrofas significa que van a conseguir su energía gracias a la luz solar, y quimiótrofas significa que van a hacer procesos bastante complejos, procesos químicos, ya, para que ustedes me entiendan. Porque ustedes saben qué es el tema de la energía. Nosotros en nuestro propio cuerpo, nuestras propias células que nosotros tenemos, gracias a que ustedes saben que es glucosa más oxígeno, de esa manera se va a producir la energía, es lo que se conoce como ATP, ¿ya? Lo que se conoce como ATP. Ustedes saben que nuestras propias células necesitan energía, necesitan ATP. Si un casual nuestras células no tienen energía, se van a estar muriendo. Bien, por lo tanto, esta energía en nuestro cuerpo, ¿dónde la van a producir? En las mitocondrias. Ya en las mitocondrias, son los lugares o fábricas en los cuales se va a estar produciendo la energía. ¿De qué forma va a ser todo esto? ¿Ya? Ustedes van a ver que aquí en la mitocondria, glucosa y oxígeno van a producir ATP, ya justamente va a producir 38 ATPs nuestras células, bien, pero no solamente va a producir ATP, va a producir también, ¿qué cosa? Va a producir agua, bien. El ATP, la energía, se va a utilizar en la célula, el agua también se va a estar utilizando, pero también va a producir otro cosa en particular, que esto ya es un metabolito de desecho, que sería el CO2.
Ya, pues ustedes, para que me entiendan de una forma así en particular, para que ustedes saben perfectamente que tenemos las arterias, ¿ya? Las arterias que son ricas en oxígeno. Bien, estas arterias se van a convertir en metaarteriolas y después en capilares arteriales. Bien, después tenemos aquí el caso contrario. Vamos a ver aquí capilares venosos. Después estos capilares venosos se van a convertir en vénulas y después estas vénulas en venas. Bien, aumentando de calibre. Por lo tanto, entonces, entre medio de ellas, aquí justamente en esta, que se conoce como la microcirculación, van a ver el tejido tisular, en los cuales van a estar aquí numerosas células, y estas células, aquí van a ver que el oxígeno y la glucosa, que va a estar aquí justamente en las arterias, aquí van a ver en los capilares, van a haber pequeños poros en los cuales van a permitir el paso. Aquí va a entrar la glucosa, va a entrar el oxígeno, van a estar produciendo el ATP, pero ustedes saben que para producir energía va a haber un metabolito de desecho, ¿ya? Un residuo que tenemos que botar y esto se va a estar botando. Por eso es que las venas poseen CO2, ¿ya? Y después ya esto ya se va a estar botando por la respiración, y en la respiración también se mete más oxígeno, ¿ya? Es un proceso bastante bonito en particular que lo van a ver en fisiología este año. Bien, ahora por su fuente de carbono, tenemos que hay algunas bacterias que se conocen como autótrofas y heterótrofas. Autótrofas, auto, propio. Por lo tanto, van a ser bacterias que van a crear su propia energía, ya ellas mismas se crean gracias a las aguas y a sales inorgánicas. En cambio tenemos las heterótrofas, que estas para crecer y desarrollarse necesitan compuestos complejos, ya compuestos orgánicos, bien, necesitan compuestos del exterior, hetero que es opuesto, ya. Por lo tanto, compuestos orgánicos complejos que tenemos, por ejemplo, tenemos la glucosa, tenemos las proteínas, tenemos los lípidos, ya, tenemos compuestos en particulares externos, ya, para producir su energía. Ahora por su requerimiento de oxígeno, ¿ya? En los cuales aquí vamos a ver, hay bacterias que son aeróbicas, hay bacterias que son anaeróbicas. ¿Qué es aeróbico? Que necesita oxígeno para crecer. Bien, ¿y qué es anaeróbico? Más bien lo contrario, no necesita oxígeno para crecer. Esto que tienen que saber, chicos, en particular, por ejemplo, esta bacteria necesita oxígeno. Si un casual esta bacteria se va a un lugar donde no hay oxígeno, la bacteria va a morir. Igual va a suceder aquí lo mismo. Si esta bacteria, que es anaerobia, no necesita oxígeno y se va a un lugar donde hay oxígeno, también va a morir, ¿ya? Es como lo opuesto. Principalmente las aeróbicas las podemos encontrar en bacterias patógenas que se encuentran en la vía respiratoria, porque ustedes saben que se encuentra bastante oxígeno. Y las anaeróbicas se van a encontrar principalmente en lugares donde no hay oxígeno. Aquí justamente no quiero decir que el pie no tenga oxígeno, simplemente que hay pacientes, por ejemplo los pacientes diabéticos, en los cuales lo que se más caracteriza en la parte de la diabetes, aparte que está alterada su glucosa, ya saben que hay diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? En la tipo 1 principalmente aquí no se va a estar produciendo la insulina, en la tipo 2 se va a producir altísima insulina. El único problema es que justamente la insulina, ya ustedes saben, justamente aquí tenemos una célula, las células tienen receptores, ¿ya? Receptores de insulina. ¿De qué forma va a actuar? Ustedes saben que en el páncreas, justamente en los islotes de Langerhans, va a haber una célula, ¿ya? Las células beta. Estas células beta en el páncreas van a estar produciendo la insulina. Esta insulina va a viajar y va a conectarse justamente en ese receptor. ¿Por qué les estoy explicando eso? Ustedes saben que una célula tiene una membrana, una doble bicapa fosfolipídica anfipática. Lo anfipático hace representación a que solamente no va a estar repeliendo a todas las sustancias que sean hidrosolubles, quiere decir que se disuelvan en agua, solamente va a permitir el paso de las sustancias liposolubles. Y justamente la glucosa necesita un canal para poder pasar, ya todas las sustancias hidrosolubles necesitan un canal para poder pasar, por ejemplo, del agua, para poder pasar dentro de la célula, hay unos canales, unos canales de proteína que se conocen como las acuoporinas. Y bien, la glucosa entonces para pasar, justamente para que se forme la energía, no puede pasar, por lo tanto necesita unas proteínas que se conocen como GLUC. Bien, este GLUC principalmente se va a encontrar dentro, ya se va a encontrar en el citoplasma, y este GLUC tiene que salir al exterior. ¿Y cómo lo va a hacer? Justamente aquí va a venir la insulina. La insulina va a hacer principalmente diversos mecanismos, el tema del AMPC cítrico y todo eso, pero para que me entiendan, va a hacer que esta proteína canal de GLUC vaya a la superficie y de esa manera permita que entre la glucosa. Y justamente en la diabetes mellitus tipo 2, estas receptores de insulina van a estar dañados, bien, por lo tanto va a tener bastante insulina, pero no se va a poder regularizar la glucosa. Bien, y justamente también las personas que son diabéticas van a tener muy mala distribución en la parte del oxígeno, bien. Por lo tanto va a tener principalmente patologías en la parte de los nervios,
principalmente el pulpejo de los dedos o en particular, va a recibir una mala irrigación y una mala inervación, ¿ya? Por eso es que principalmente es muy importante que tengan mucho cuidado el tema de el pie diabético, ¿ya? Que es lo que más se conoce, porque cualquier machucada o algo que pueda recibir, aparte que saben que el diabético, su sistema inmune no está bastante bueno, por lo tanto el tema de su regeneración no va a ser la adecuada, no va a tener oxígeno suficiente porque hay una mala irrigación y por lo tanto van a ser bacterias. Por ejemplo, tenemos el Clostridium perfringens, ¿ya? El Clostridium perfringens es una bacteria que te va a producir principalmente la gangrena gaseosa, ¿ya? Una gangrena en la cual va a putrefactar el tejido vivo, ¿bien? Por lo tanto es una bacteria anaerobia, el Clostridium perfringens, que produce el pie diabético, lo que se conoce como gangrena gaseosa. Después tenemos aquí los microaerófilos. Los microaerófilos aquí van a ser bacterias en los cuales para su desarrollo y su crecimiento necesitan entre un 0,10 a 0, entre 5 a 10 de dióxido de carbono para estar creciendo, ¿ya? Esto lo van a ver principalmente en el tema del cultivo. Y después tenemos la facultativa. La facultativa no es como le expliqué aquí justamente, en los cuales estas son bacterias. Aquí por ejemplo tenemos al Helicobacter pylori, en los cuales justamente esto tenemos que estas bacterias pueden o no vivir en lugares donde haya oxígeno, ¿bien? En los cuales, a ver, vamos a proseguir. Por lo tanto, si esta bacteria tiene oxígeno, no le pasa nada. Si no tiene oxígeno, no le pasa nada. Ya es como que le vale madres todo eso. Bien, esto se lo voy a hacer en otra diapositiva.